Permítanme darle la bienvenida a Víctor Hernández, especialista en seguridad de la Universidad de Puebla. Bienvenido, Víctor, qué gusto, ya tenía un ratote que no conversábamos. Sí, Magda, qué bueno que ya pudimos coincidir nuevamente. Buenas tardes. Oye, a ver, es momento de que vayamos haciendo cortes de caja, de que empecemos a analizar hacia dónde vamos, cómo está este asunto de la seguridad pública en el país, porque de verdad es aterrador ver que por todos lados hay frentes abiertos, continúan las masacres, continúan los homicidios, la situación de lo que ahora estamos viendo en Colima, en Zacatecas, no para, Víctor. En materia de seguridad, este sexenio ya es un strike cantado. La tendencia ha sido muy clara de la estabilización de los homicidios. No va a venir la prometida paz, que era una de las causas que abrazaba en la campaña el presidente López Obrador, porque al final ha perpetuado la misma estrategia militarista y centralista de gobiernos anteriores. Le ha quitado presupuesto a las policías locales, a las fiscalías estatales, y lo ha concentrado ese presupuesto específicamente en el Ejército y en su alter ego, que es la Guardia Nacional. Y fíjate, el INEGI justo publicó en fechas recientes un reporte de cuáles han sido las principales actividades de la Guardia Nacional desde su creación, y resulta ser que el principal delito que ha perseguido es el robo. El homicidio está en uno de los últimos lugares de sus prioridades operativas, y en ese sentido, pues nunca se va a acabar la crisis de inseguridad que estamos viviendo, de las narcomantas, de los cuerpos colgados en los puentes, mientras las autoridades no persigan ese delito que es por definición la máxima expresión de la violencia, porque puede haber delito en algún país sin que necesariamente haya violencia. Aquí en México tenemos los dos. Tenemos delitos no violentos, como el ciberdelito que incrementó en la pandemia, pero además tenemos una crisis imparable de violencia. Claro. Dime una cosa, porque, a ver, el año pasado también vimos algunas entidades que tuvieron cambio de gobierno, ¿no? Podríamos hablar de 15 entidades en concreto. ¿Qué me dices de eso? ¿Ha mejorado o ha empeorado la seguridad en estas entidades que tuvieron cambio de régimen, por llamarle de alguna manera? ¿Ves alguna mejoría? En realidad habría que hacer análisis muy específicos, pero una clara tendencia que hubo en el cambio de gobierno ha sido la militarización de la seguridad pública ahora en el ámbito local, muy en particular aquellos nuevos gobernadores que son miembros de la coalición gobernante han optado por nombrar secretarios de seguridad pública a nivel municipal y a nivel estatal, ya sea como militares en retiro o como militares que están temporalmente comisionados por parte de las Fuerzas Armadas. Incluso hubo un caso un poco curioso en Guerrero, donde la gobernadora Evelyn Salgado nombra a una militar como procuradora del Estado, cuando precisamente el Aquiles de los militares no es tanto la parte operativa, sino la judicialización. Y es bien delicado tener en una fiscalía estatal a alguien que sabe de derecho militar, pero el derecho militar tiene 100 años de atraso con respecto al derecho penal civil. Y en ese sentido, pues bueno, en la medida en que se replica la misma tendencia que hay en el gobierno federal, pues lo que podemos esperar en los estados son los mismos resultados, que no van ni hacia arriba ni hacia abajo en materia de homicidios. Estamos estabilizados alrededor de los 30 homicidios por cada 100,000 habitantes, y en ese sentido, pues es una política pública que no funciona, porque estamos gastando miles de millones de pesos en algo que ni incrementa los homicidios, claro, pero tampoco los decrementa. A ver, dime una cosa, porque de pronto hemos visto, y ya lo mencionabas tú también, ¿no? Como poco a poco van quitando presupuesto, también algunas corporaciones locales y demás, y hay quienes se aventuran a decir que bueno, la forma en la que se podrían estar fortaleciendo estas corporaciones locales, además de generar una buena coordinación que hemos visto que también ha hecho falta, y además de empezarles a inyectar más recursos, sería de nueva cuenta empezando a aplicar ese famoso mando único. ¿Tendría que ser esa la fórmula, Víctor? El mando único por sí mismo no es una política pública de seguridad. No hay evidencia estadística en ningún lado de que el mando único haya acabado con la crisis de inseguridad, porque lo que importa en el fondo, y yo recomiendo mucho los textos del maestro Bernardo Olea sobre este tema, sin importar cuál es la institución que está trabajando en una entidad, sea el ejército, sea la policía municipal, sea la policía estatal, llamémosle como queramos, lo importante es que el servicio que provee la unidad de primer contacto con la ciudadanía, que son las policías locales, específicamente las policías municipales,
se siga ofreciendo ese contacto con la ciudadanía, esa cercanía, esa inteligencia que solamente la puede tener quien habita por periodos prolongados en una comunidad. Otros servicios como por ejemplo prestar el auxilio cuando hay embargos, cuando hay este tipo de resoluciones judiciales que requieren del auxilio de la fuerza pública. Este tipo de acciones no los emprende la Federación, no los emprende las Fuerzas Armadas, sino que los emprende específicamente la Policía Municipal. Entonces, no importa si queremos crear un mando único de todo el continente latinoamericano, eso es intrascendente. Lo que importa es que el servicio de Policía Municipal se siga dando, y el problema es que la tendencia de este gobierno ha sido quitar, y no solo de las últimas 3 administraciones, es quitar presupuesto de las policías locales para dárselo a corporaciones federales que llegan un ratito y se van cuando se incendia otra parte del país. Oye, ya para que podamos concluir, Víctor, ¿hasta dónde tiene realmente metida la mano el crimen organizado, no? Y te lo pregunto porque, pues de pronto nos quedamos pensando en cuál fue el ejercicio de las elecciones del año pasado, en donde hubo señalamientos propios y directos, en donde se decía que bueno, la mano del crimen organizado había estado metida en los comicios, ¿no? Este año también hay elecciones. Bueno, fue muy evidente que en las elecciones intermedias el crimen organizado votó candidatos asesinados. Hoy también ya algunos legisladores abiertamente investigados por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada. Y en ese sentido, pues el mensaje que ha enviado esta administración es un mensaje de impunidad. El culiacanazo es el mayor ejemplo. Si hace suficiente ruido, suficiente berrinche, el gobierno federal va a desistir de ejercer sus atribuciones legales, y no veo razones para esperar un resultado diferente en el próximo proceso electoral. Al contrario, podríamos pensar que se podría agravar, dado que, pues bueno, en el proceso electoral pasado hubo cobertura, hubo señalamientos, hubo estadísticas de cuántos candidatos había en ese momento asesinados. Yo me pregunto al día de hoy cuántas sentencias habrá. Yo me imagino que a lo mucho 1 o 2 hasta el momento. Híjole, la parte de la impunidad que es brutal. Víctor, como siempre ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias, quedo a sus órdenes, mi Twitter, @arbitrus1805. Ahí te seguimos y te leemos. Muchísimas gracias. Pues ahí lo tiene el análisis de Víctor Hernández. No se pueden esperar cosas diferentes, resultados diferentes, haciendo exactamente lo mismo.